Muy buenas, queridos estudiantes. Espero que hayan tenido una maravillosa semana, que se encuentren muy bien en sus casas y pues cumpliendo las regulaciones. Em, Espero que hayan entendido suficiente de las sesiones anteriores. Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier indicación, al principio de las diapositivas que más tarde les voy a presentar, siempre en los videos está el número de contacto y pueden escribir y pueden preguntar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con la sesión. Entonces, vamos a empezar. Listo. Entonces, el tema de la sesión de hoy se va a tratar de... Listo, perfecto. El tema de la sesión de hoy se va a tratar de la relación entre el ser humano y el mundo emocional. ¿Sí? El mundo de las emociones, todo esto de que a veces yo tengo ira, tengo tristeza, todo esto cómo afecta al ser humano y cómo nos vamos a relacionar entonces también con los demás. ¿Sí? Entonces, recordemos en sesiones pasadas que en un principio en la creación, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como unas criaturas hermosas, como y se nos dio la posibilidad de ciertas tareas. Dios nos dio la posibilidad de nombrar sus animales, de administrar toda su creación. Sin embargo, cuando cometimos el pecado original, el pecado de Adán y Eva, Dios desterró al hombre del jardín del Edén y lo mandó al mundo, lo desterró. Y allá, tras el pecado, el hombre se volvió frágil, le tocó empezar a trabajar para poder cultivar, para comer. Antes tenía a su disposición los árboles frutales más deliciosos del mundo y tenía la comida que quisiera, tenía todas las disposiciones que quisiera, pero al pecar, tras ser desterrado, empieza a sentir debilidad, se vuelve un ser frágil y le da hambre y le da frío y se vuelve un egoísta. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos la opción de elegir porque somos libres, ¿sí? Dios nos hizo libres. Y a pesar de que nos haya castigado y desterrado del jardín de Edén, él nos dio la oportunidad de retomar el camino y de volver a elegir el bien y las cosas buenas. Entonces nos hizo libres y nos hizo libres para elegir hacer lo correcto. Pero hay un problema, que nosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo uno qué sabe qué es lo correcto y qué no? Y ahí Dios nos dice, vea, yo les mando un ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo muy, muy claro que ustedes pueden hacer y va a ser un hombre como ustedes. Y nos mandó a Jesús. Jesús, Dios se hizo hombre para enseñarnos a nosotros cómo volver al camino y cómo actuar bien y cómo portarnos bien para que a Él le agrade y nosotros ser más felices también. Entonces, ¿cómo hace esto Jesús? Jesús nos enseñó cómo hacer lo correcto a través de las parábolas, a través de sus sermones, incluso a través de su propia vida. ¿Sí? Toda la vida de Jesús es una gran clase de cómo portarse supremamente bien. Si Jesús era una persona, era Dios, hecho hombre, para enseñarnos cuál era el camino que debíamos tomar, ¿sí? Y él dijo, si yo puedo hacerlo, si yo me hago hombre y puedo hacerlo, ustedes también. Y miren, les dejo aquí el ejemplo. Y Jesús nos dice, miren, les voy a enseñar a través de mis parábolas del hijo pródigo. No sé si conocen la parábola del hijo pródigo, que es esta en la que un hijo le pide la herencia a su padre y el padre se la da. Y el hijo va y se la gasta por allá en un país extranjero y se la gasta toda, se gasta toda la plata que el papá cultivó toda su vida, se la gasta súper rápido en un montón de cosas, en lujos, en placeres, y cuando se queda sin plata, pues empieza a pasar hambre. Y al final piensa y dice como voy a volver donde mi padre y le voy a pedir perdón, pero yo sé que él va a estar muy bravo conmigo, claro, yo le gasté toda la plata, ¿no? Entonces, pese a que yo sé que va a estar muy bravo, yo le voy a pedir muchas disculpas y espero que me perdone. Y el hijo se devuelve y cuando llega ve a su padre y el padre, ¿ustedes creen que lo castigó? No, el padre lo abrazó y le dio la bienvenida y se alegró mucho de que su hijo haya retornado. Por eso se llama el hijo pródigo. También en las tentaciones en el desierto, cuando Jesús está a los 40 días de que nosotros celebramos de Cuaresma, en el desierto,
Allá el demonio lo tienta varias veces, le dice como tú no tienes hambre. Claro, imagínense estar 40 días en el desierto con muy poquita comida, caminando con ese sol. Allá Jesús nos enseña que a pesar de nosotros siempre estar tentados, siempre estamos a la disposición de cometer errores. Nosotros somos humanos y la condición humana es cometer errores. Sin embargo, nosotros podemos ser mejores, estamos llamados para ser mejores. ¿Y esto cómo lo hacemos? Siendo inteligentes. No inteligentes en saber más y conocer un montón de cosas. Eso no es ser inteligentes, eso es conocer un montón de cosas. Ser inteligente es pensar antes de actuar, ¿sí? No dejarme llevar por mis impulsos, no es que me dio rabia y yo llego y de una ya lanzo la piedra, no. Yo pienso antes de actuar y pienso qué es lo mejor para mí, para la otra persona, porque pues yo al actuar puedo ofender a otra persona, puedo causarle daño, puedo perjudicarla, así como a todos los que me rodean. Entonces Jesús nos dice, piensa antes de actuar y actúa como si todo lo que tú fueras a hacerle a los demás te lo hicieran a ti, ¿sí? Si nosotros pensamos eso antes, siempre vamos a actuar de la mejor manera y así nosotros vamos a superar nuestras debilidades de, yo tengo ganas no sé, me da tanta rabia que quiero pegarle a tal persona o me da mucha pereza y no quiero hacer mis trabajos, pero si uno piensa antes de actuar y si uno tiene una voluntad fuerte, podemos superar nuestras debilidades y volvernos unas personas fuertes, unas personas que siguen el camino que Dios dio eh, y seguimos su ejemplo, ¿sí? Esto sería lo que Jesús nos enseña, ¿sí? Más que simples como cuentos que nos dicen cuando vamos a misa y cuando leemos la Biblia, estos no son cuentos, son en realidad enseñanzas de la vida cotidiana, ¿sí? Todas las enseñanzas de Jesús se pueden aplicar a la vida cotidiana y son enseñanzas muy prácticas, son tipsitos de vida que nos ayudan a día a día ser mejores personas. Y si los hiciéramos y si empezáramos a pensar así como nos propone el día de hoy Jesús con su vida y con su enseñanza, uff, el mundo sería maravilloso. Entonces, sí, esto sería la clase de hoy, la relación entre el ser humano y el mundo de las emociones, la inteligencia emocional. Espero les haya quedado claro, sin embargo, de nuevo, cualquier duda al principio en esta diapositiva están los contactos para cualquier pregunta. Espero les haya quedado muy claro y nos vemos en las siguientes sesiones. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta luego.